El día que descubrí la verdad, estaba haciendo algo completamente ordinario. Buscaba las llaves del carro en la cartera de mi esposa. Eso era todo. Un gesto de 2 segundos que había hecho cientos de veces antes. Pero esa tarde, mis dedos tocaron algo que no debían tocar. Un teléfono que yo nunca había visto antes. Pequeño, negro, sin funda, escondido en el fondo de su cartera debajo de una billetera y varios recibos. Me quedé inmóvil. Mi mente tardó varios segundos en procesar lo que estaba sosteniendo en la mano. ¿Por qué mi esposa tenía un segundo teléfono? ¿Por qué nunca me había dicho nada? ¿Y por qué estaba escondido? Lo que encontré en ese teléfono me destruyó. Pero lo que vino después, lo que descubrí en los días siguientes, fue peor, mucho peor. Porque no era solo una mentira, era una vida entera construida en paralelo a la mía. Y lo más perturbador de todo es que nadie me creyó cuando intenté contarlo. Ni mi familia, ni mis amigos, nadie. Yo era el villano de la historia sin haber hecho nada. Me llamo Rodrigo y esto es lo que realmente pasó. Llevaba 7 años casado con Valeria. 7 años que yo consideraba buenos. No perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero sí estables. Construidos sobre lo que yo creía que era confianza mutua. Teníamos una hija de 5 años, una casa que habíamos comprado juntos, planes para el futuro. Valeria trabajaba en una empresa de consultoría y viajaba con cierta frecuencia por trabajo. Al menos eso era lo que yo creía. Viajes de 2 o 3 días, a veces hasta una semana. Yo me quedaba con nuestra hija, trabajaba desde casa y esperaba que regresara, sin sospechar nada, sin cuestionar nada. Porque cuando confías completamente en alguien, tu mente simplemente no va a esos lugares. Pero había señales, claro que las había, siempre las hay, y uno las ignora porque prefiere no ver. Las llamadas que tomaba en otra habitación, los mensajes que respondía con el teléfono inclinado para que yo no pudiera ver la pantalla. Las noches en que se dormía más tarde que yo y yo podía escuchar, entre el sueño, el sonido suave de teclas. La vez que llegué antes de lo esperado de una reunión y la encontré terminando una llamada con una expresión en la cara que desapareció en cuanto me vio. Yo procesaba cada señal y la descartaba inmediatamente. Me decía a mí mismo que era trabajo, que era estrés, que era el ritmo acelerado que ella tenía en su empresa. Me mentí a mí mismo durante meses porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. El segundo teléfono lo cambió todo. Lo sostuve en mi mano durante lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron segundos. Estaba bloqueado con una clave. Lo intenté con su fecha de cumpleaños. No funcionó. Lo intenté con el año en que nos casamos. Tampoco. Lo intenté con la fecha de nacimiento de nuestra hija. Y se abrió. Y lo primero que vi fue una conversación que llevaba activa casi 3 años. 3 años de mensajes, de fotos, de audios, de planes. 3 años de una relación completa y paralela a la nuestra, con un hombre al que yo nunca había escuchado nombrar, en una vida que yo nunca supe que existía. Cerré el teléfono. Lo puse exactamente donde lo había encontrado, en el fondo de su cartera, debajo de la billetera y los recibos. Me senté en el sofá de la sala con las manos en las rodillas y estuve así, completamente quieto, durante casi media hora. Mi hija jugaba en su cuarto. Podía escuchar sus juguetes, su voz inventando personajes. Y yo estaba ahí, en la sala, sintiendo cómo algo dentro de mí se partía en silencio, sin hacer ruido, como el hielo que se quiebra lentamente bajo un peso que ya no puede sostener. Valeria llegó 2 horas después. Me saludó con un beso en la mejilla como cualquier otro día. Preguntó qué íbamos a cenar. Jugó con nuestra hija. Se rió de algo que dijo la niña. Y yo la miré hacer todo eso, sabiendo lo que sabía. Y me pregunté cuántas veces había hecho exactamente lo mismo antes. Cuántas cenas, cuántos besos en la mejilla, cuántas risas habían ocurrido mientras ese otro teléfono descansaba en el fondo de su cartera con 3 años de traición adentro. Esa noche decidí que no iba a decir nada todavía, que necesitaba saber más antes de actuar. Y lo que descubrí en los días siguientes superó todo lo que mi mente estaba preparada para recibir. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Vivía en la misma casa, dormía en la misma cama, comía en la misma mesa con Valeria, y por fuera todo seguía igual. Las mismas conversaciones de siempre, los mismos gestos de siempre. Pero por dentro yo era otra persona.
Una persona que observaba cada detalle con una atención que antes nunca había tenido, que analizaba cada palabra que ella decía buscando grietas, inconsistencias, momentos en que la historia no cuadrara, y los encontraba. Ahora que sabía lo que sabía, los encontraba en todas partes. El miércoles en la noche, cuando Valeria se durmió, tomé su teléfono principal, el que yo conocía, el que usaba delante de mí todos los días. Lo revisé durante casi una hora. No encontré nada obvio, porque claramente había aprendido a ser cuidadosa con ese teléfono, pero encontré algo pequeño que en ese momento no entendí del todo. Una aplicación de notas con una sola nota adentro, una lista de fechas que al principio parecían aleatorias, pero que al revisarlas con cuidado coincidían exactamente con sus viajes de trabajo de los últimos 2 años. Cada viaje, cada ciudad, cada fecha de salida y regreso, anotadas ahí como un registro, como un archivo que alguien mantiene cuando necesita recordar qué historia contó en qué momento para no contradecirse. Eso me heló la sangre, porque no era el error de alguien que actúa por impulso. Era la organización meticulosa de alguien que lleva mucho tiempo manteniendo 2 vidas en perfecto equilibrio. Alguien que había convertido el engaño en un sistema. El jueves la llamé a la oficina a media mañana con una excusa cualquiera. La secretaria me dijo que Valeria no había llegado ese día, que había avisado que trabajaría desde casa. Pero Valeria no estaba en casa. Había salido a las 8 de la mañana diciéndome que tenía reuniones todo el día. Le pregunté a la secretaria si eso era frecuente. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea, y luego me dijo que Valeria trabajaba desde casa varios días a la semana desde hacía bastante tiempo, con permiso especial de la gerencia. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared durante varios minutos. Todos esos días que yo creía que estaba en la oficina, todos esos días que yo me quedaba con nuestra hija pensando que ella estaba trabajando. ¿Dónde había estado realmente? Contraté a un investigador privado ese mismo día. No fue una decisión fácil. Sentí que estaba cruzando una línea, invadiendo algo, haciendo algo que no debía hacer. Pero luego recordé el teléfono escondido, la lista de fechas, la secretaria con su pausa incómoda, y entendí que la línea ya había sido cruzada mucho antes, solo que no por mí. El investigador tardó 4 días en darme los primeros resultados. 4 días que yo viví en una especie de estado suspendido, funcionando en piloto automático, llevando a mi hija al colegio, trabajando, cenando con Valeria como si nada. 4 días en que me pregunté 1000 veces si estaba exagerando, si había una explicación razonable para todo, si el teléfono y la lista de fechas y la secretaria podían tener una interpretación diferente a la que yo les estaba dando. Me respondía a mí mismo que no había otra interpretación posible. Pero una parte de mí seguía esperando equivocarse. El domingo en la mañana, el investigador me envió un mensaje pidiéndome que nos reuniéramos en persona, no por teléfono, en persona. Eso solo podía significar una cosa, que lo que tenía para mostrarme no era algo que se pudiera decir en una llamada. Me reuní con él en una cafetería a 10 minutos de mi casa. Se sentó frente a mí, puso una carpeta sobre la mesa y antes de abrirla me preguntó si estaba seguro de querer ver lo que había adentro. Le dije que sí. Abrió la carpeta y ahí estaban las fotos. Valeria, con un hombre que yo no conocía, en un apartamento que yo no conocía, en una vida que yo no conocía. Fotos de ellos entrando juntos, fotos de ellos en un restaurante, fotos que mostraban la naturalidad de 2 personas que llevan mucho tiempo compartiendo algo. No era una aventura reciente ni un error puntual. Era una relación establecida, cómoda, cotidiana, tan cotidiana como la que yo creía tener con ella. Cerré la carpeta, le pagué al investigador, salí de la cafetería y mientras manejaba de regreso a casa, tomé la decisión más importante de todo este proceso. No iba a explotar, no iba a llegar a casa a gritar y a tirar cosas. Iba a ser más inteligente que eso, iba a protegerme primero. Y para eso necesitaba un plan. Lo primero que hice cuando llegué a casa fue llamar a un abogado, no a un amigo, no a un familiar, no a nadie que pudiera hablar de más. Un abogado. Alguien que me dijera exactamente qué derechos tenía, qué podía hacer y qué no debía hacer si quería salir de esto de la mejor manera posible. Me reuní con él esa misma tarde mientras Valeria recogía a nuestra hija del colegio. Le expliqué todo en menos de 20 minutos. Él me escuchó sin interrumpir, tomó notas y al final me dio 3 consejos que cambiarían el rumbo de todo lo que vino después.
Primero, no confrontar todavía. Segundo, documentar absolutamente todo. Tercero, no moverme de la casa bajo ninguna circunstancia hasta que el proceso legal estuviera en marcha. Seguí su consejo al pie de la letra. Durante los siguientes días continué viviendo como si nada hubiera cambiado. Desayunaba con Valeria, la besaba cuando se iba, le preguntaba cómo le había ido en el trabajo cuando llegaba, y por dentro acumulaba evidencia con una frialdad que yo mismo no sabía que era capaz de tener. Guardé capturas del teléfono secundario que había encontrado en su cartera. Guardé los reportes del investigador privado. Anoté fechas, horas, inconsistencias. Construí un archivo que crecía cada día y que mi abogado me pedía mantener organizado y respaldado en varios lugares. Pero lo que no esperaba era lo que pasaría con mi familia. Cometí el error de contarle a mi hermano lo que estaba pasando. Necesitaba hablar con alguien. Llevaba días cargando todo eso solo y el peso era demasiado. Mi hermano me escuchó, guardó silencio por un momento y luego me dijo algo que me golpeó como un balde de agua fría. Me dijo que Valeria le parecía una mujer increíble, que seguramente yo estaba malinterpretando las cosas, que los investigadores privados a veces fabrican evidencia para cobrar más, y que antes de hacer cualquier cosa debería hablar directamente con ella. Me quedé sin palabras. Mi propio hermano, la persona en quien más confiaba después de mi esposa, me estaba diciendo que probablemente yo estaba equivocado. Lo que no sabía en ese momento era que mi hermano y Valeria habían estado hablando por separado durante semanas. Que ella, de alguna manera, había notado que algo en mí había cambiado, que yo estaba más distante y más callado de lo normal, y había comenzado a trabajar en su propia estrategia antes de que yo hiciera ningún movimiento. Valeria era inteligente, mucho más de lo que yo había calculado, y mientras yo creía que llevaba ventaja porque ella no sabía que yo sabía, ella ya estaba construyendo su versión de la historia con las personas que más me importaban. Mi madre fue la siguiente. Me llamó 2 días después de hablar con mi hermano. Me dijo que Valeria había ido a visitarla, algo que hacía con cierta frecuencia y que a mí siempre me había parecido un gesto bonito. Pero esta vez, la visita había tenido un propósito diferente. Valeria le había contado que yo estaba muy estresado últimamente, que me comportaba de manera extraña, que había comenzado a acusarla de cosas sin ningún fundamento. Le había dicho a mi madre, con los ojos llorosos según me describió ella, que tenía miedo de que yo estuviera pasando por algún problema emocional serio y que no sabía cómo ayudarme. Mi madre me llamó preocupada por mí, no por lo que yo estaba viviendo, por mí, como si yo fuera el problema. En ese momento entendí la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo una traición, era una operación de control de daños ejecutada por alguien que llevaba 3 años mintiendo con una habilidad que yo nunca había imaginado posible. Valeria no estaba esperando a que yo actuara, estaba adelantándose. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era el inestable, el paranoico, el que había comenzado a inventar acusaciones sin razón. Y lo estaba haciendo perfectamente, con calma, con lágrimas estratégicas, visitando a mi madre, hablando con mi hermano, preparando el terreno para el momento en que todo saliera a la luz. Me senté con mi abogado esa noche y le conté todo. Le dije que mi familia ya estaba del lado de ella sin saber nada de lo que yo sabía, que me sentía completamente solo, que la evidencia que tenía era sólida, pero que nadie a mi alrededor parecía dispuesto a creerme. Mi abogado me miró con una calma que en ese momento me resultó casi irritante y me dijo algo que con el tiempo entendí que era exactamente lo que necesitaba escuchar. Me dijo que no necesitaba que nadie me creyera todavía, que los jueces no deciden basándose en quién tiene más familia de su lado, que deciden basándose en evidencia, y que la evidencia que yo tenía era suficiente, que siguiera el plan. Seguí el plan. Pero lo que Valeria hizo 3 días después fue algo que yo no vi venir, algo que cambió todo de una manera que ninguno de los dos había calculado. 3 días después de hablar con mi abogado, Valeria llegó a casa más temprano de lo normal. Nuestra hija todavía estaba en el colegio. La casa estaba en silencio. Ella entró, dejó su bolso en la silla de siempre, y en lugar de ir a la cocina como hacía normalmente, se quedó de pie en la entrada de la sala mirándome. Había algo diferente en su expresión. No era la Valeria de todos los días, era alguien que había tomado una decisión y había llegado a casa a ejecutarla. Me dijo que necesitábamos hablar. Me senté, ella también, y entonces hizo algo que no esperaba. Antes de que yo pudiera decir una sola palabra,
Antes de que yo pudiera mostrar nada de lo que había acumulado, ella confesó: no todo, no los 3 años completos, no el otro teléfono, ni la lista de fechas, ni el apartamento de las fotos. Confesó una versión reducida, controlada, quirúrgicamente diseñada para hacer el menor daño posible a su propia imagen. Me dijo que había cometido un error, que había tenido una relación breve con un compañero de trabajo, que ya había terminado, que lo lamentaba profundamente y que quería que trabajáramos en nuestro matrimonio. Lo dijo con la voz quebrada, con los ojos húmedos, con las manos entrelazadas sobre su regazo como alguien que carga un peso enorme y finalmente lo suelta. En otro momento de mi vida, esa confesión me habría destrozado. Me habría hecho llorar, gritar, o quizás perdonar demasiado rápido porque el dolor te hace tomar decisiones que no deberías tomar. Pero yo no era ese hombre en ese momento. Yo era alguien que llevaba casi 2 semanas acumulando evidencia, hablando con un abogado, construyendo un caso. Alguien que sabía que lo que ella llamaba un error breve era en realidad una relación de 3 años documentada por un investigador privado con fotos, fechas y registros. Así que la dejé hablar. La dejé terminar su versión cuidadosamente construida. Y cuando terminó, le pregunté con toda la calma del mundo si había algo más que quisiera contarme. Ella dijo que no, que eso era todo. Le dije que estaba bien, que necesitaba tiempo para procesar lo que me había dicho, que esa noche dormiría en el cuarto de huéspedes y que al día siguiente hablaríamos con más calma. Ella asintió con alivio visible, como alguien que acaba de soltar una bomba controlada y comprueba que el daño fue menor de lo que temía. Lo que no sabía era que yo ya había hablado con mi abogado esa mañana, que los documentos estaban listos, que el proceso ya estaba en marcha y que su confesión parcial, lejos de cambiar algo, acababa de convertirse en una pieza más del expediente. Al día siguiente, mientras Valeria llevaba a nuestra hija al colegio, mi abogado llegó a la casa con los documentos. Cuando ella regresó, yo estaba sentado en la sala con él a mi lado. Vi cómo su expresión cambiaba al verlo. Vi el momento exacto en que entendió que la conversación de la noche anterior no había funcionado como planeaba. Le entregamos los documentos, le explicamos el proceso, y entonces saqué la carpeta del investigador privado y la puse sobre la mesa. Le dije que sabía que no había sido una relación breve, que sabía exactamente cuánto tiempo llevaba, que tenía fotos, fechas, registros y 3 años de mensajes del teléfono que ella guardaba en el fondo de su cartera. El silencio que siguió fue el más largo que he experimentado en mi vida. Lo que vino después fueron meses difíciles, batallas legales, conversaciones dolorosas sobre la custodia de nuestra hija, momentos en que me pregunté si había tomado las decisiones correctas. Mi familia tardó en entender lo que realmente había pasado. Mi hermano tardó semanas en llamarme para disculparse. Mi madre nunca habló directamente de lo que Valeria le había contado, pero con el tiempo recuperamos nuestra relación. Las personas que me habían dado la espalda sin saber la verdad fueron entendiéndola de a poco, a medida que los hechos hablaron por sí solos. Hoy, casi 2 años después, puedo decir que sobreviví, que mi hija está bien, que tenemos una custodia compartida que funciona y que yo soy una persona diferente, no mejor ni peor, diferente. Alguien que aprendió de la manera más dolorosa posible que la confianza sin atención es solo ingenuidad disfrazada de amor, que las señales siempre están ahí, que ignorarlas no las hace desaparecer, solo les da más tiempo para crecer. Si estás escuchando esto y algo en tu vida no cuadra, si hay una voz pequeña en el fondo de tu cabeza que te dice que algo no está bien, escúchalo. No para destruir lo que tienes, sino para saber exactamente qué es lo que tienes. Porque vivir en una mentira cómoda no es vivir, es solo esperar a que la verdad llegue sola. Y la verdad, como aprendí yo, siempre llega, siempre. Esto fue Anónimo Confiesa. Si esta historia te tocó de alguna manera, déjame tu comentario abajo. ¿Tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Hubieras confrontado antes o hubieras esperado como lo hice yo? Nos vemos mañana con una nueva historia.